El PRI acude a presentar como su candidato a la presidencia de la República para el periodo 1994-2000 al mejor de sus militantes. El PRI viene hoy a registrar la candidatura de Luis Donaldo Colosio a la presidencia de la República. En el corazón de la Huasteca Potosina, donde he querido venir en mi primer día de campaña por la presidencia de la República. En estas colonias populares de Baja California y de Tijuana. Pero lo que yo sí también sé, y eso lo he aprendido de ustedes, es que con unidad, con esfuerzo, con la suma de voluntades, no hay obstáculo que no podamos vencer. Han pasado 30 años ya desde que sucedió un hecho muy trágico en este país. Pero ustedes tienen que entender una cosa, que ustedes y yo lo vivimos de maneras muy distintas. Porque si bien es cierto, a México se le arrancó un candidato, truncaron una esperanza, se acabó un proyecto político, se frenó un cambio monumental que venía para el país. Pero a mí me quitaron un padre. Al final del día nos faltó Luis Donaldo, no el candidato, el familiar. Esa persona con la que hoy deberían de estar jugando mis hijos. Querido papá, con el mejor de los gustos doy contestación a tu carta. Un México con hambre. Espero que al estar leyendo esta, te encuentres bien de salud, que yo así lo estoy, gracias a Dios. Están actualmente, directa o indirectamente, llevando a cabo políticas que afectan a ciudadanos de estos países. Cada 23 de marzo, en Magdalena de Quino, como en todo México, se recuerda a Luis Donaldo Colosio Murrieta. En su tierra natal se realizaron varias actividades para conmemorar el 30 aniversario luctuoso. En el mausoleo, donde descansan los restos de Luis Donaldo junto a su esposa Diana Laura, se montó una guardia de honor. Familiares, amigos y políticos se trasladaron al pie de la estatua a Luis Donaldo Colosio. Colocaron flores y realizaron una guardia de honor. Lo que me pasó a mí no es tan distinto a lo que le pasa a muchísimos niños y a muchísimos jóvenes en todo el país todo el tiempo. La única diferencia es que a mi papá le pasó en Televisión Nacional y era una persona pública. Y quizás eso ayudó a que tuviera mayor visibilidad. A mí me gustaría que 30 años después, gracias, qué bueno que sigamos honrando la memoria de Colosio, pero la mejor forma de honrar la memoria de Colosio es asegurándonos que no le suceda a niños el día de hoy lo que le pasó a niños el día de ayer. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Luis Donaldo vivió junto a sus padres y hermanos en Magdalena. Creció en un ambiente familiar muy unido, hasta que a los 17 años se fue a estudiar al TEC de Monterrey. En sus vacaciones siempre regresaba a Sonora. Yo solía hacer el viaje de Sonora, a veces por la ruta que les mencioné, pero en otras ocasiones tomaba el tren bala, le decían, y hacía como, ¿cuántas horas sería? Como 20 y tantas horas para llegar a Guadalajara. En Guadalajara pernoctábamos. Ahí nos acabábamos la quincena y ya para cuando llegábamos a Monterrey llegábamos escasos de recursos
Luis Donaldo quiso continuar su preparación académica. Se va entonces a la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, a estudiar una maestría y luego como investigador académico en Viena, Austria. Bueno, las experiencias pues han sido de toda índole, o fueron, mejor dicho, de toda índole, maravillosas, porque lo van forjando a uno, lo van impulsando. Cuando don Luis me confía las cartas, cuando saca este tesoro y me lo entrega en las manos. Recuerdo obviamente su forma de trabajar, su estilo personal. Cómo me gustaría tener aquí a mi jefe y amigo, a esa persona que siempre supo distinguir el trabajo de la amistad. La intensidad de las jornadas laborales. Hoy, 30 años después, yo sí digo que mi llamado no es un llamado de justicia. También agradecemos mucho la presencia de Luis Donaldo Colosio Riojas. En el discurso que pronunciara el 6 de marzo, 17 días antes de su muerte, el entonces candidato a la presidencia de la República expuso su visión sobre el presente y el futuro del país. Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos. Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático. Mi condición de secretario particular de Luis Donaldo Colosio, porque tuve el honor de acompañarlo en la etapa del PRI, como presidente del PRI. Posteriormente lo acompañé también en la secretaría particular como secretario de Desarrollo Social y durante la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Recuerdo obviamente su forma de trabajar, su estilo personal, la intensidad de las jornadas laborales, su seriedad, su formalidad, su transparencia. ¡Vamos juntos por la victoria! ¡Vamos juntos por el triunfo! ¡Vamos juntos a ganar el futuro! Pero al mismo tiempo era muy amistoso, era muy solidario con el equipo de trabajo, a veces incluso podría decir hasta festivo. Fue obviamente una gran lección haber estado a su lado. Cuando ya empezó a destacar en la política, le hice la observación: acuérdate que estás jugando todo por el todo, la política es veleidosa. Si vas a ser un buen político, pues procura ser un buen político, en primer lugar honesto, y que seas un político con un gran amor a México. Eso es lo que te recomiendo. Pues tenía muchas cualidades y debe haber tenido también algunos errores, pero no me toca a mí juzgarlo ni ponderarlo. Yo tenía 16 años. Cuando fue a Guadalajara, Jalisco, yo pude participar en esas campañas. Yo pude acercarme con el candidato, saludarlo, estrecharle la mano
y sentir esa emoción y esa admiración por este personaje que estaba proponiendo una verdadera transformación para el país. Cuando sucede su crimen, para mí fue una conmoción, porque a esa edad nunca había conocido un candidato, nunca había visto una campaña política, y ver a este personaje y vivir los acontecimientos que marcaron esa época, para mí fue una época que me marcó para toda mi vida. Entonces yo con ese sentimiento y esa emoción quise escribir mi primer libro sobre la vida de Luis Donaldo. Y fue así como me acerqué a la familia Colosio. Así conocí a don Luis Colosio. Yo lo visito en su oficina del Senado de la República y le llevo una copia manuscrita del libro El Enigma de Colosio, de este primer libro, cuando ya estaba por entrar a la imprenta. Fui a mostrárselo, pues de alguna manera a tener su aprobación, y fue justamente ahí, en ese momento, cuando saca las 50 cartas y me dice: revísalas y las que más te gusten, públicalas en este libro, en este primer libro. Este libro conmemorativo rescata las 50 cartas que Luis Donaldo Colosio escribió durante una década, que empezó en 1968 y terminó en 1979 durante sus años de estudiante. Cuando reviso las cartas y veo la importancia y la trascendencia de todas y cada una de ellas, dije, estas cartas deben publicarse en una edición especial más adelante. Y fue así como 10 años después publicamos el libro Las Cartas de Colosio por primera vez. Bueno, yo diría, particularmente en las que recoge este libro, que son las que conozco, yo podría decir que vemos la evolución intelectual de Luis Donaldo. Desde un jovencito recién egresado de preparatoria, obviamente con, que dijéramos, no una visión intelectual no formada, no consolidada. ¿Cómo va evolucionando ese nivel intelectual de Luis Donaldo hasta llegar a nivel de doctorado, con algunas connotaciones que ya se reflejan en las cartas de carácter filosófico? Las cartas de Donaldo, redactadas con elegancia, respeto y cariño hacia su padre, son la herencia y el recuerdo que no solo legó a su familia, sino que hoy sus letras y sus pensamientos plasmados en ellas son herencia y propiedad de los mexicanos. Lo más doloroso, como lo dije anteriormente, fue el desprendimiento de la familia, la responsabilidad de venir a estudiar, de no defraudar a los padres, a los amigos, a todos aquellos que te han apoyado durante tu juventud, durante tu carrera. Aunque tengo que declarar que añoraré mucho el calor de la casa, la mesa del comedor con dulces, el calentón encendido, los gritos de mi mamá y sobre todo la esencial plática entre tú y yo, acompañada de un buen jaibol. Pero ya habrá mejores épocas. Le diría yo a mi hijo, con la confianza con que nos tratábamos: estuviste muy bien, campeón, cumpliste. ¿Dónde están esas cartas? ¿Dónde se conservan? Adjunto envío mi primer soneto. Lo escribí en un momento en que los recuerdos se recreaban en mi mente. A veces pienso que no soy quien debí ser, que nací tarde, amigo querido. Y obstinado, no escucho otro parecer. Debí yo tu primavera haber compartido. Tengo y he tenido a tu sombra por compañera, y he cedido en la tentación
de retar al tiempo para que en él se labre la sensación sublime y plañidera de que seas mi amigo y a la vez mi padre. ¿Dónde están esas cartas? ¿Dónde se conservan? Precisamente es lo que la familia Colosio me pregunta, ¿dónde están las cartas? ¿Dónde quedaron esas cartas? Entonces, bueno, les digo, a mí don Luis me dio copia de sus cartas, a mí no me dio las cartas originales. Recuerdo perfectamente bien que el día que me las entregó, su secretaria le entregó las cartas originales y a un lado la copia de las cartas. Y a mí me entrega la copia para publicarlas. Las cartas originales se quedó con ellas. No sabemos qué fue lo que pasó. Quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Fíjate qué curioso, a menudo imaginaba cómo sería el fin de tu sexenio. Pensaba en la camaradería que conservaríamos después del desgaste del poder. Y nada, que no pudimos experimentarlo. A ti te arrebataron la vida y a mí me dejaron sin aire. Hoy, 30 años después, yo sí digo que mi llamado no es un llamado de justicia, no por algo que ocurrió 30 años, porque yo sí les voy a decir algo muy, muy claro y enfáticamente el día de hoy. Que a Luis Donaldo Colosio Murrieta y a Luis Donaldo Colosio Riojas se les hizo justicia cuando nacieron mis hijos. Algo muy bonito de que tengo memoria yo de Luis Donaldo era cuando él venía de Viena y en uno de los viajes que hizo fue en Navidad y se trajo varios valses grabados con los cassettes, los puso y bailó con mis hermanas, con mi mamá. Cuando nos reunimos todos, nos reunimos para recordar a mis padres, para recordarlo a él. Él nos había invitado el 2 de enero del 94 para compartir una comida por las fiestas navideñas, para celebrar y darnos el abrazo de Año Nuevo. Nos reunió toda la familia en su casa, en esa casa en la cual pues disfrutamos una grata velada, pero sabíamos nosotros que Donaldo cuando nos reunía siempre tenía un mensaje para nosotros. Esa tarde fue hermosa y en esa tarde él nos agradeció a cada uno de los hermanos, a mis padres en especial, por el apoyo que él consideró, contribuimos con él en todos los momentos de su vida. A mis padres les dio las gracias por la vida, por el apoyo invaluable en toda su existencia. A nosotros nos dio las gracias por sus hermanos, porque sé que dijo, todo esto que yo estoy ahorita viviendo no lo hice solo, fue gracias a ustedes. Esto fue creciendo conforme fui creciendo, conforme fui madurando y ocupando varios espacios, primero como estudiante y luego como servidor público. Todo fue gracias a ustedes. Siempre he contado con el amor, el cariño y el apoyo de todos ustedes. Y a cada uno nos dio las gracias en lo que él consideró que nosotros contribuimos con él. Y también nos dijo, vienen tiempos difíciles, pero como mi papá nos decía, jamás pierdan el piso. Pase lo que pase, nunca pierdan el piso y permanezcan serenos y tranquilos, como mi padre me dijo. Que yo conozco aquí mucha gente presente, que gracias a ustedes conozco a mi papá y gracias a ustedes conozco a mi mamá. Porque lamentablemente no les pude conocer mucho tiempo y la gran mayoría de los recuerdos que tengo los tengo a través del dicho de terceros. ¿Qué sigue después de estos 30 años y de quedar plasmado esta memoria en este libro? Bueno, ¿les puedo leer el final de la página? Lo que sí espero es que en el próximo 40 aniversario podamos tener al heredero de estas cartas gobernando México.
Hasta la próxima edición. Ve futuro. Plasmado está en este libro. ¿Es destino? El destino lo crea cada quien a mi modo de pensar, pero existen también predestinados por caminos que ya fueron surcados. Incluso conmigo comenzó a intercambiar correspondencia, cartas que buscaban abrir un diálogo entre padre e hijo para no perder contacto ni conexión. Siempre me pareció injusto que tanta gente haya sostenido tantas conversaciones y experiencias con mi padre mientras que yo no pude tenerlas con él. Pero siempre agradecí el pedacito de su tata, como él le hubiera gustado que ustedes le llamaran, que cada persona me fue compartiendo a lo largo de los años sobre él. Ahí entra Rafael Medina. Y ahí les voy a decir la verdad que leer la voz de mi padre, hacerme de su sentir, sus vivencias, sus experiencias en aquellos años de formación académica y aspiracional, sus intereses, sus inquietudes, todo eso me abrió la posibilidad de conocer a mi papá de una manera muy íntima, de una manera muy familiar. Ahora sí que ya nadie me lo cuenta, me lo contaba él mismo. Y fue un respiro de justicia. Un respiro de justicia poder conocer a mi padre, poder conocer sus vivencias, poder conocer sus experiencias, sus ideas, de su propia voz. Bueno, de su propia pluma. Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo, soy un hombre de palabra que la empeño ahora mismo para comprometerme al cambio que he propuesto, un cambio con rumbo y con responsabilidad.